Hola. Ya estamos grabando, ya estamos grabando. Ah, falta un minuto. Un minuto, un minuto. Un minuto. Vos, Eli, acordate que si no va a salir tu espalda. Che, la otra vez, la señorita Pantera Rosa, ella estaba ahí. Sé que... Acá acabo de leer. Sí. Vamos a hacerle algunos. Sí, tiene sentido. Vamos a hacer algunos ajustecitos, ¿no? Sí, ya estoy grabando. Está bien para que quede todo. Dije, escuchá, dije, voy a... No, no escucharon, dos veces dije, comienzo a grabar y me... Comienzo a grabar, dije... Comienzo a grabar, dije... No escuchan, no escuchan. 30, 29, 28. Listo, terminó. Y sí, es así la vida. Bueno, bueno. A algunos se le ocurrió averiguar quién era, o sea, en esta lectura previa, por si acaso, para Víctor García Oz, que era poeta, arquitecto, era español. Bueno, ¿de qué lugar de España? De Castilla. Bueno, pero ¿qué de profesión? Bien. Más o menos situamos su producción en qué año. Muy bien, bien. Eh, Ahí yo les puse a alguien que lo vamos a tomar después, que es Olpor, ¿sí? Pero propiamente el aporte, bien dijo acá la compañera, de García Oz es desde la pedagogía y la filosofía, ¿sí? O sea, tiene mucha filosofía, o sea, el sustento epistemológico y filosófico y antropológico, ¿sí? Es notable. Así que de ahí en más viene esta cuestión. ¿Cómo si tenemos que hacer un tránsito en lo que leyeron entre humano, persona y sujeto, ¿cómo les parece que podríamos hacer esa trayectoria? ¿Qué es lo que aparece primero? ¿La palabra sujeto? ¿Qué aparece primero? Ah, ¿cuál era, se acuerdan que yo les decía, cuál era el apellido de Sócrates? ¿Se acuerdan? El apellido de Sócrates. Sócrates no tenía apellido. No tenía apellido porque el apellido ¿cuándo comienza? En la Edad Media. Sócrates era de Atenas. Había una relación entre todos estos primeros filósofos, todos estos primeros pensadores, que no existían los apellidos. Había una relación significativa con la comunidad de donde venían. ¿Sí? Por eso Aristóteles era de Atenas. ¿Sí? Entonces van a encontrar que toda esta primera parte estaba relacionado con el lugar de donde venían. Y esto es muy importante porque las personas y la comunidad, como pasa acá si ustedes se van, no sé si ustedes sabían que los pueblos originarios no tienen el yo. El yo es de Occidente. Los pueblos originarios hablan en nosotros.
como era en principio en el comienzo de estos primeros pensadores. Cuando nace la filosofía, allá comienza, digamos, la psisis comienza en el siglo VIII antes de Cristo, más o menos para que se den una idea. Entonces, comienzan a hablar propiamente de la idea de persona este primer grupo. Les cuento cómo se los reunía ese primer grupo. Se los llamaban los cosmogónicos. ¿Se acuerdan que quería decir la palabra cosmos? Un todo ordenado y armónico. O sea, la primera pregunta era por el arjé, por la sustancia primera. ¿Qué es lo que hizo posible que existiera todo esto? O sea, la idea de totalidad. Y después, con la aparición de Sócrates y los sofistas, la pregunta deja de ser por esa totalidad y pasa a ser por lo humano, específico. O sea, la pregunta por el hombre comienza con la época de este muchacho Sócrates y los sofistas, ¿sí? O sea que lo primero que aparece en escena es lo humano. ¿Qué es lo humano? ¿Sí? La pregunta por lo humano. ¿Qué nos hace humanos? ¿Y qué nos diferencia de los animales? ¿Mm? ¿Cómo? Por eso nuestro amigo Aristóteles que va a decir que el ser humano es un animal racional. Esa es la primera definición que van a ver que aparece en el texto, cuando hace mención a Aristóteles. ¿Sí? O sea, lo primero que aparece es la cuestión de lo humano, de la humanidad. Por eso, después, fíjense, cuando ustedes que vieron historia, ya sea en la secundaria o en algún momento de su vida, en el escenario se va a llamar humanismo, ¿sí? Como cuando ve la línea histórica humanismo, a la recuperación de lo humano específico, a la pregunta ¿por qué ser humano? Tanto así que después aparece el Renacimiento, que es reflotar aquellos valores del humanismo. Y el humanismo moderno, que es lo que plantea, y ahí aparece García Oz y otros, junto con el humanismo y el personalismo de la modernidad, plantean el humanizar la educación y la salud, que parecería algo raro, porque la salud y la educación son propiamente humanos. Hasta ahora, salvo en el planeta de los simios, no hay educación y aprendizaje propiamente, como se entiende el humano específico, en los simios, que serían los parientes más cercanos. Entonces pareciera una utopía o algo raro plantear en la modernidad humanizar la educación, humanizar la salud, ¿sí? Que todavía estamos discutiendo ese tema, ¿no? Más o menos contemporáneo a un muchacho que se llama San Agustín, no sé si les suena, aparece Boecio, Laercio, Ulpiano, todo ese grupito de gente que va a plantear por el lado de que también aparece el encuentro entre Grecia y Roma, lo que es propiamente la cultura que recibimos nosotros ahora, judeocristiana, después se enlaza con lo que es el mundo de Constantino, Constantinopla, ¿sí? Pero en este primer momento, entre la filosofía, el derecho, la teología, que tenía un lugar importante, aparece el concepto de persona. Sí, señora. Sería la primera pregunta del grupo uno. ¿Cómo ha evolucionado la palabra persona y su vínculo con la educación? Y todos esos nombrecitos que él menciona para contextualizar son los que aparecen en el texto. ¿Le podés agregar, Cari, al lado de educación, paideia? Porque para entender cuándo aparece tenemos que buscar la paideia. ¿Y la paideia dónde estaba? ¿En qué mundo estaba? ¿En relación a quiénes? Paideia, con D, así como suena, deia. La paideia griega, ¿sí? Ahí aparece la palabra
pedagogía. ¿Sí? Entonces, estamos, como decía la compañera, contextualizando, la palabra persona aparece en el mundo greco-romano. ¿Sí? Recuerden que el mundo greco-romano todavía no estaba influenciado por la filosofía cristiana, porque el cristianismo toma posesión del saber de la época después de Constantino. ¿Se acuerdan eso? Constantinopla. ¿Sí? El Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. ¿Les suena algo de eso? Para que nos ubiquemos en el tiempo. ¿Sí? Entonces la palabra persona, primero, cuando se mete el mundo judeo-cristiano, influye, y sobre todo lo vamos a ver después de Boecio, a los estoicos en esa trayectoria, la palabra persona va a ser para referirse a un principio teológico. La palabra persona con mayúscula va a ser para referirse a Dios. Y después, como el mundo romano, en el mundo romano aparece la iuris, ¿sí?, que va a ser el derecho, aparece el derecho romano, ¿sí? Entonces va a aparecer el concepto de persona relacionado a lo justo y al derecho. Entonces tenemos teología, tenemos derecho y también filosofía. Estamos hablando propiamente de la palabra persona. Entonces era como una tensión, que esto lo van a ver después específicamente en el capítulo 1 de Olpor, cuando lo vean, una tensión entre el mundo jurídico, el mundo filosófico y el mundo teológico. ¿Sí? De ahí en más, bueno, a ver si me quieren ayudar, digamos. ¿Qué encontraron como definición, además de lo que decíamos? Recuerden que el compañero hizo mención a Aristóteles en relación a la definición del ser humano como animal racional. Pero las primeras definiciones de persona, en lo que leyeron en el texto, ¿cómo aparece? El equipo 1 tenía, ¿no? ¿Cómo aparece? Sí, sí, porque uno tiene que ir y venir. Debatimos, pero no tanto. Escuchen, este es el momento de errar, porque así también aprendemos. Así que, bendito los valientes, o las valientes. Etimológicamente, persona primero encontramos como lo que suena, que es lo que está. Sí, estábamos debatiendo acá con mis compañeros. Lo que suena, dice el autor, digamos. Bueno, tenemos entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que buscar en el chat GPT, en el diccionario? ¿Qué decimos que rompe? Usted, acá la profe dice rompe la guinda con qué? Normalmente. La etimología. Etimología, logía es estudio tratado de qué? Del ¿Y qué decía etimología? el origen de la palabra. Exactamente, el origen de la palabra. Y lamentablemente para ustedes, el origen de la palabra persona tiene 5 acepciones posibles, no una sola. Sí, acá me. Sí, lo que suena y acá. ¿Cómo es lo que suena? ¿Cómo es la palabra? Etimológicamente, lo que suena. ¿Y cómo es lo que suena? Proviene del verbo latino personare, que es. Personal, ¿bien? Ahí Sí. tenemos uno. Que es resonar, el cual se aplicó a las máscaras usadas en el teatro clásico que permitían aumentar la voz. Ahí tenemos 2 acepciones, no solamente una. Personare y prosopon, que tiene que ver con lo que acabas de decir.
Ok. Dos acepciones. Personare, sonar por, porque tenías la máscara. ¿Y qué usaban los muchachos en la actuación? En el dramaturgo. ¿Sí? Ocupaba, era como, no había megáfono, no había micrófono. Entonces tenía como, era como un tubito que permitía hacer las modificaciones de voz y que se escuchara. Entonces tenía la máscara y tenía los ojitos y la boca que estaba propiciada para que salga más fuerte o que cambie el sonido. Claro, acá propone lo que tiene delante de la vista, dice. Esa es otra acepción. Ah, ok. Prosopon, les digo y busquen ustedes. Prosopon, perisoma, persum, personare y per se. Son prosopon, per se una, persum. Perisoma dije, persum, prosopon, Persum. personare, ¿Y después? per se. Per se. ¿Qué quiere decir? Muy francés, ¿no? Per se, por sí mismo. Personales, per se. Son 5. 5, creo que son 5. Perisoma. Salvo que haya un sexto que me estoy olvidando porque puede pasar. La edad no viene sola. ¿Sí? Ahora, esto es algo importante porque la palabra tiene, el origen, como ustedes decían, de la palabra tiene varios raigambres. Hay uno que viene del lado del derecho, hay otro que viene del lado del dramaturgo, del teatro, ¿sí? De las representaciones, pero que tenía que ver con el mundo griego de época, ¿sí? Si no la vieron, les recomiendo la película Ágora. No. Bueno, sí, dale. Me voy a olvidar después por dónde voy. Bien, entonces, las acepciones. Persum, ¿qué quería decir? Busquen a ver. Bueno, me voy a acordar. Tengo memoria visual. Tenemos prosopon, perisoma, persum, personare, per se. Soma, después, bueno, vamos a ver. No les sale cuando ustedes ponen, por ejemplo, en el chat GPT, que vieron que la profe le dijo, no solamente hay que ocupar, nomás hay que saber preguntar. Cuando ustedes preguntan ¿Qué palabra le sale? cuadro comparativo de la etimología de la palabra persona, ¿no le hace un cuadro con la etimología de la palabra? Versum. So- claro, Soma es cuerpo. ¿sí? El soma por el soma, perisoma, por el cuerpo, a través del cuerpo. Personare, A través del cuerpo sería. O por el cuerpo. sí. Lo mismo. Hay algo que aparece como una cuestión en donde yo por eso les decía, recuerden que no es lo mismo la etimología que después el significado de la palabra. ¿Sí? Entonces, cuando vamos a hablar de la persona, van a aparecer atributos que nos va a permitir, que es lo que García Oz deja entrever claramente,
como indispensables para describir qué es la persona. Tenemos entonces la etimología y la definición. No es lo mismo. Queda claro que no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Definición de etimología. La etimología, hoy dijeron, es buscar el filólogo, el que se encarga de investigar el origen de las palabras. Se llama filólogo, no filósofo. Filólogo, ¿sí? No es el que está investigando los filitos de ustedes. ¿Está? Es el que va a buscar el origen, en qué momento comenzó, a través de qué idioma, de qué lenguaje, porque en ese momento estaba el griego, el latín, el arameo, el hebreo, como cruzándose ahí en ese mundo. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando hablamos de el origen, todo eso entra en juego. Y el contexto, que sería en el mundo greco-romano, greco-latino, es donde aparece la palabra persona. Ese es el contexto de aparición. ¿Sí? Busquen ahora definición de persona. Pueden buscar en su chat GPT o donde quieran, definición de persona, pero lo vamos a guiar. ¿Sí? ¿Para quién que estamos leyendo nosotros? Para García, para no etimología, sino definición de persona. Ya etimología ya fue. Ya pasamos. Lo importante es que ustedes no confundan etimología con definición. ¿Qué dice definición de persona? Y marquen las palabras que tienen que ver con la definición. ¿Encontraron? A nosotros no nos pareció tan largo. ¿Qué te pareció? No importa, no estoy pidiendo un... Definición no tiene que ser una hoja. Según ChatGPT. La persona es un ser único, irrepetible, libre y abierto a la trascendencia, con capacidad de perfeccionarse a través de la educación. Y después nos da ¿Está mintiendo el chat GPT o esas palabras las encontraron en el apunte? Ah, o sea, ¿vieron que esto que dice la profesora Eren, que hay que saber preguntar? Ahora, nos puede mentir, pero son 5 palabras importantes, ya no para la etimología, sino para la definición. ¿Qué palabras son? Perdón. Sí. Disculpe. Perdón. Disculpe, profe. No, y a mi compañera quería saber cómo le apareció antes de que sigamos, si vemos la diferencia, porfis. El meta dice, definición de persona como un ser único con una dignidad y valor inherente, que posee una serie de características y potencialidades que lo hacen capaz de desarrollarse y perfeccionarse a lo largo de su vida. Y después dice, la persona es un ser único, digno, capaz, integral. Eso vos pusiste concepto de persona y no pusiste el nombre del autor, por ejemplo. Ah, pusiste con García Oz. Ah, bien. Claro, pero está más completo acá. Yo encontré otro acá. García O define la definición de persona dentro de un marco de educación. ¿Cómo define la definición? Define persona dentro de un marco de educación personalizada y con una fuerte connotación dinámica. Para él, el ser humano es persona, sí, pero no de forma estática, sino con una tendencia intrínseca al perfeccionamiento. Bueno, pará. Eso que dijiste, guardalo, pero vamos a comenzar con lo tuyo primero. 5 palabras fundamentales que ustedes encontraron de esta definición en el texto. Para confirmar. Potencialidad. ¿Con qué es lo primero que comienza? Con ser único. Único y repetible. Único y Ser repetible. único y repetible. Porque después se va a asociar a singularidad. Ser único e irrepetible. ¿Qué más? Libre.
Por ende, ustedes lo encontraron como apertura, pero acá decía abierto. En realidad, digamos, en el texto está apertura, ¿sí? Pero es lo mismo, el mismo sentido, libre, abierto a la vida. ¿Qué más? Abierto, abierto. Abierto, apertura está en el texto. Y que ahí es que le pone el i. Porque también depende, viste, sí. ¿Qué más? Y eso que es español, mirá si fuese inglés. ¿Qué Dice, más? abierto a la trascendencia, dice. Trascendente. Vamos a ponerlo como característica. Trascendente. ¿Qué más? ¿Alguno de los que dijiste vos que falte ahí? No, perfeccionamiento. Perfeccionamiento a través de los... Ah, ese no. Digno. Ah, Capaz de... bien. Capaz, íntegro, integral, ¿sí? Dinámico, dijeron por ahí en algún momento, que bueno, dijo el compañero al final. En realidad, en el texto, ustedes van a encontrar esas dos palabras juntas, abierto a la trascendencia. Así está en el texto, ¿sí? Y por eso hay una apertura del ser. No es un ser cerrado, no es un sistema cerrado, es un sistema abierto y por ende dinámico que agregó ahí. Vos agregaste otra palabrita más además de dinámico. Ya estaba por chupar. La coordinación anda medio. Telele, tete, ¿sí? Vos dijiste otra, además de dinámico. Perfeccionamiento, educación personalizada, connotación dinámica. Connotación dinámica. Pero, bien. Nosotros tenemos que agregar otras cositas que aparecen en el texto. Este ser, cuando hablamos de la persona, ¿viene hecho y derecho, viene terminado? Se construye es como un atributo explicativo, pero García, ¿qué va a decir? Es un ser, sí, eso es, pero la palabra en desarrollo. Sí, es perfectible, está bien, porque no es perfecto, pero ¿por qué entre perfecto y perfectible está una palabra que es un ser inacabado, en tránsito, un ser siendo, es un ser inacabado, ¿sí? ¿Qué no quiere decir, fíjense, que no dice imperfecto o no dice traumado o no dice fallado? Esto es fundamental porque el psicoanálisis va a romper con este principio del personalismo. Va a plantear que el ser humano viene fallado, que hay una traumática inicial para que exista el ser inconsciente. Acá no, acá habla de que es un ser perfectible, pero no perfecto. Pero eso no significa que sea fallado, sino que es siete mesino, es preámbulo. ¿Sí? Acá dice, la persona no es una realidad acabada, sino un ser que debe proyectarse hacia el futuro para alcanzar la plenitud de su ser personal. Bien, es un ser proyecto. ¿Qué quería decir la palabra proyecto? Ser proyecto. Sí, ser inacabado, proyecto. Y por ende ustedes hoy dijeron una palabra que está faltando, con P. Es un ser, si es proyectado, proyectar quiere decir arrojar algo hacia adelante. Si es proyectar es un ser con P. En proceso y en potencia. Es potencia y acto. ¿Sí? Eso es aristotélico, que lo toma Boecio. Es un ser en potencia y en acto. ¿Sí? Por eso lo dinámico. Potencialmente tiene todos los atributos para desarrollarse. Y por eso es un ser que
está predispuesto a aprender. Y por eso es que es más que un ser natural, es un ser cultural. Y porque es un ser cultural, es un ser predispuesto a aprender y propicio para la educación. Educable. Cultural, sí. Sí, sí. Si decimos cultural, es porque hay dos palabras que no hay que confundir, no son sinónimos. Una educación individualista, subjetiva, que una educación personalizada. Entonces, si es cultural, ¿qué tiene que haber para que haya cultura? Además de la palabra, que es la herramienta. Es un ser antes del conocimiento. ¿Qué pasa antes de pensante? Si es social, entonces el bebé cuando nace sale, ¡pluc! Sale y ya sale caminando, mamá, tengo hambre. Entonces, cuando uno dice familia, ¿qué está diciendo? Que el ser humano, por ende, necesita de un otro. Entonces, ¿es un ser qué? Es dependiente primero, no independiente. Porque primero es dependiente y el proceso de autonomía de ser independiente viene después, pero si no hay alguien que lo reciba, ¿qué pasa con ese bebé? Muere. Entonces el ser humano es un ser relacional por excelencia. Es un ser relacional. Relacional. Porque lo social viene por lo relacional. Solamente en la dinámica interaccional entre dos personas aparece la necesidad de la representación. Y como aparece la necesidad de la representación y de la significación, aparece la posibilidad de que la palabra se transforme en lenguaje. ¿Y por qué hay lenguaje y cultura? Porque hay lenguaje y tradición. Y porque hay tradición hay cultura. Así sería. O sea, si el ser humano en potencia ya naciera perfectito, hecho, sonamos. Podría ser una isla, podría manejarse solo. Pero el ser humano, en su condición esencialmente básica, es un ser relacional. Es un ser inacabado, en potencia. Tiene todo para llegar a ser, pero todavía no es. ¿Se entiende eso? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta problemática está transitada en el ambiente, por ahí le va a decir, filosófico-antropológico, o lo que sería, en unión, la antropología filosófica. ¿Sí? Pero también problematiza el derecho y también problematiza la teología. Y la ruptura. Bien, ¿con qué vamos a relacionar que es algo que decíamos tiene este ser, que etimológicamente está en su palabra, en vez de conciencia? ¿De qué vamos a hablar? Una palabra que yo les decía lo que quería decir etimológicamente su palabra. ¿Cuál era? Que dentro de su etimología tenía la palabra libertad. No así, libertad. Relacionado con libertad. Riñones, ¿qué tengo acá? No es razonamiento. En vez de razonamiento, en vez de conocimiento, cerebro no. Cerebro sería la cuestión material. Mirá que yo dije varias veces. Con I comienza. Inteligencia.
El ser humano es un ser inteligere. ¿Qué quiere decir la palabra inteligere? Ustedes anotaron, man. Deben recordar. Inteligere, poder elegir, leer hacia adentro. Por eso se asocia con la palabra libertad. Por eso le decía, el jabón es polvo, Skid no es inteligente. ¿Por qué? Porque no puede elegir. El que puede elegir es el ser humano. El jabón en polvo no. ¿No? El jabón en polvo no. Y el espermatozoide que logra llegar al... Y es por una cuestión del que fue más rápido, no el más inteligente. En potencia va a aparecer después la inteligencia. Inteligere, poder elegir, leer hacia adentro. Algo fundamental, el ser humano es un adentro y un afuera. ¿Por qué? Porque es un ser inteligente, porque puede elegir. Inteligencia. Y para llevar a un ejercicio, ¿de qué nos va a hablar Boecio? ¿De qué es un ser qué? ¿Boludo o qué va a decir? Con B corta en vez de con B larga. Es un ser parecido. Bueno, es un ser vivo también, menos mal. Hay algunos que están... Todavía no. Acelere. Y bueno, pero estoy tratando de sacar todas las palabras. ¿Qué es lo que uno hace fuerza de qué para hacer algo? ¿Qué tiene que tener? Fuerza de voluntad. O sea, Boecio nos va a decir que es un ser volitivo. Y a la vez también axiológico. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir axiología? Axiología. ¿Qué estudiaba la axiología? No. Logía es estudio tratado de los valores, de los principios. Es un ser que también tiene valores y principios. Volitivo y valor. Bien. Después, rápidamente, en un punto aparece la pregunta por las características psicológicas de la persona. Entonces va a aparecer el concepto de personalidad, ¿sí? Que va a estar, ahí sí vamos a hablar de consciente, inconsciente, de mente, vamos a hablar de carácter, de temperamento. Sí, pero lo hacemos mención nada más. Ahora, ¿qué quería decir? Porque ustedes hace años que están en la academia. O sea, ¿qué quería decir educación? La etimología de la palabra educare. ¿Saben, no? Porque ¿hace cuánto que están en educación ustedes? Desde nivel inicial. ¿Qué quiere decir la palabra educare? ¿Eso está por ahí? A ver, ya que no se confundan con pedagogía y pedagogo. Sí. Micrófono, ¿quién tiene? Según el autor. Obviamente ahora nos vamos a manejar con Garciaos. Ajá. ¿Encontraron? Él indicaba que, o sea, etimológicamente educación tenía dos Acepciones. acepciones. Educere, ¿sí? Educere. Que lo tiene como extraer, y educare, que describía al proceso educativo. Bien. La palabra, ustedes habrán escuchado elucidar. ¿Escucharon alguna vez, no? Bueno, educare tiene entonces dos acepciones. ¿Podés repetir, por favor, para todos? Según el autor, Según Víctor García Oz, Víctor García Oz, educare, él indica para describir el proceso educativo. sí, Y educere lo indica como un verbo, digamos, de extraer. exactamente.
ustedes no habrán visto, pero Dussere, recuerden que teníamos que ver con la paideia, tenía que ver con el mundo griego, la paideia griega, y entonces Sócrates tenía, no sé si ustedes sabían, una madre que era ¿qué? ¿Alguien escuchó? La madre de Sócrates era partera y el padre artesano. ¿Qué hace la partera? Te parte la cabeza, ¿no? Dar a luz. ¿Sí? Bueno, educere viene de ahí, de este parto de dar a luz. ¿Qué quiere decir en potencia lo que está diciendo, dar a luz? Quiere decir que la función del docente, del maestro, es lograr que aparezca la luz del aprendiente. Y por eso es importante, que después vamos a volver, en saber preguntar. Porque la función del educador no es, en el buen sentido pedagógico de la época del educador de Sócrates, no es adiestrar o instruir, sino educar. No son sinónimos. ¿Sí? No es, a ver, repitan, todos somos boludos. Y entonces todos dicen, todos somos boludos. ¿Sí? Claro, ahí le preguntás, ¿sí? ¿De dónde viene boludo? ¿Sí? Entonces, estas dos acepciones son importantes. Extraer y proceso. ¿Por qué? Porque la educación está en función del ser que se va a educar. Y el ser es un ser en proceso, porque es un ser en potencia. Y entonces la educación calza justo con la condición propia del ser humano, para decirlo así en castellano grotesco. Le calza la sota para el truquero. ¿Se entiende? Porque ambos son procesos, la educación y el ser humano. Porque el ser humano no está terminado. Por eso tiene meta, por eso tiene finalidad, por eso entra dentro de eso lo teleológico, que es la finalidad. El ser humano es proceso y es proyecto. Y es potencia y es acto. Y la educación es potencia, es proceso y es acto. Y por ende, nuestro amigo García Goss va a hablar, uniendo estos conceptos, va a hablar de una educación personalizadora y personalizante. Una educación, ¿cómo dice García Goss? ¿Cómo es el libro? ¿Cómo se llama el libro de García Goss? Vieron que normalmente abajo de los escritos están los textos. Vos tenés alguno de los textos, Cari, que yo te pasé las tapas. No, pero para... ¿Sí? El concepto de persona en la educación personalizada. Pero se dan cuenta que no es incoherente. No habla de sujeto de la educación. No habla de individuo de la educación. La tarea profunda de educar, el concepto de persona, tratado de la educación personalizada. Esos son los libros que plantea vos en este resumen de texto que le hicimos. Les pregunto, ¿por qué les parece que este señor hace un tratado? Además es doctor de una educación personalizada. ¿Por qué no dice de una educación subjetiva o de una educación individualizada? ¿Por qué utiliza la palabra, les parece a ustedes, personalizada? ¿Es lo mismo decir una educación individualizada que personalizada? No, el autor...
La palabra individualizada habla de individuo y personalizada de persona. No es lo mismo. No. Traten de argumentar por qué no es lo mismo. Necesito saber por qué no es lo mismo si pareciera individuo, ¿qué quiere decir? Cualquier ser vivo. Ah, individuo, ¿qué quiere decir? Individuo, ¿qué quiere decir etimológicamente la palabra individuo? Vieron que nadie no puede quedar por sentado nada. Yo puse igual uno solo, pero etimológicamente. ¿Cómo? No, Único. Uno, individuo. exactamente, Es uno solo. indiviso, que no está dividido. No sé, me está haciendo unos gestos raros. Menos mal que está contextualizado. Indiviso, indiviso, que no tiene división, ¿sí? Que es una unidad, que es una totalidad dinámica. Y ahí los actuales, como Víctor Frank Morin, que es el epistemólogo de la complejidad y que tiene un libro sobre educación desde el pensamiento complejo, va a hablar de que el ser humano como persona es un unitax múltiple. Es una entidad histórico y dinámica bio, psico, socio, espiritual. Es todo eso junto. Vos no sos solamente un cuerpo biológico, sos una corporeidad, tenés espíritu, tenés cultura, ¿sí? Tenés emociones, tenés sentimientos. La educación individualizada es, yo te voy a dar educación, ¿cómo es tu nombre? Ah, Sebastián. ¿Qué es lo que está en el concepto de persona que decíamos hoy, que recabamos, en vez de decir social, en vez de decir cultural, qué está como esencial en el concepto de la palabra persona? ¿Que el ser humano es un ser? Escuchen lo que dice que tiene que ver con cultura y sociedad. Está ahí lo puso. Relacional, por eso no es lo mismo una educación personalizada, porque la educación personalizada en tanto persona incluye el contexto, la relación, la cultura, la voluntad, los valores, todo eso incluye. Incluye al ser completo de persona. El unitax múltiple. Lo individual es individual. Está bien, esta es una totalidad, pero yo voy a trabajar con él nomás. Ustedes cállense. Después vamos a ver la diferencia entre integridad e inclusión. Hoy no la vamos a tocar porque si no nos vamos al carajo. ¿Está bien? Pero se entiende que no es lo mismo porque hay gente que habla de sujeto y habla de individuo como que es lo mismo que educación personalizada. No es lo mismo. Y hay algo... Es lo mismo individuo, sujeto y persona. No es lo mismo. Por eso hablamos de educación personalizada. Y ahí sí le tocó al grupo 2. Acá. Relacionar qué es la educación personalizada según vos. Singularidad, autonomía y apertura. Singularidad, autonomía y apertura. Tres Si conceptos. yo pregunto qué es la educación personalizada, ¿ustedes me van a responder así en un final? Bueno, reformulen la No, respuesta. no porque no tenemos educación personalizada, estábamos armando. Reformulen. Son conceptos centrales, pero el argumento no se puede quedar en las palabras. Forman esas partes, esas palabras, esto sí, pero reformulen.
García Oz define a la educación personalizada como un enfoque que busca desarrollar la capacidad del individuo para dirigir su propia vida, respetando las características personales y fomentando su participación en la comunidad. Para dirigir su propia vida. Sí, vamos, pero vamos primero. La capacidad No, no. ¿para qué? Para dirigir su propia vida, respetando las características personales y fomentando su participación en la comunidad. Ustedes, a simple vista, ¿encuentran en esa definición los elementos de lo que fuimos transitando? ¿Qué decimos cuando decimos enfoque? No podemos usar la misma palabra. ¿Qué es enfoque? Enfocar. ¿Cómo? El micrófono, por favor. ¿Qué decimos cuando decimos enfoque y no podemos usar la misma palabra para explicar? Poner atención a algo. Prestar atención a algo, poner atención a algo. ¿Qué más? Acuérdense que el mundo griego es un mundo visual. Todas las palabras relacionadas con el mundo griego se ocupan mucho en Occidente. Una forma de ver. ¿Se acuerdan lo que quería decir la palabra teoría? La etimología de la palabra teoría. Poner los ojos en aquello digno de ser visto. Eso quiere decir la palabra teoría. Por eso en el mundo griego la visión ocupa un lugar importante. Cuando atraviesa el mundo judeo-cristiano con el cristianismo en Constantino, aparece escucha Israel, el Señor es tu Dios. El otro sentido que aparece es la escucha. Pero el primer sentido es visión y palabra. En el mundo griego es visión y palabra. En el mundo hebreo es visión y palabra. Escucha y palabra, perdón. En el mundo hebreo. ¿Sí? Génesis. El enfoque y teoría no me quedó. Entonces, es atrapar con la vista, hacer foco en algo específico. ¿Sí? De todo, por eso está bueno la diferencia entre percepción y atención. O sea, yo de todo hago figura en Karina. Entonces enfoco en Karina. ¿Sí? La pantera rosa. ¿Tá? Entonces, enfoque. Desarrollar. ¿Por qué desarrollar? Porque es un ser inacabado, un ser en potencia. Y desarrollar, ¿qué quiere decir desarrollar? No puedo usar la misma palabra para explicarlo. ¿Qué es desarrollar? ¿Con qué tiene relación? Que por eso le decíamos jardín de infantes. Con el crecimiento. ¿Sí? Desarrollo, crecimiento. La idea de potencia. Y llevamos a la otra palabra. Capacidad hace referencia a qué? A que es capaz. Potencia. Del individuo es una totalidad. Por eso no trabajamos solamente con el cuerpo biológico. Trabajamos con toda la persona. Esta persona está acá porque tiene principios y valores. Y entonces, a pesar del dolor físico y de la edad,
ella por sus principios y valores está presente acá. Estoy haciendo proyección en realidad. Entonces, yo estoy, más allá de mi atrofia, presente porque tengo capacidad que no es solamente a nivel de voluntad, sino que también es cuerpo, me puedo mover físicamente, también puedo pensar, pesare, soy un ser inteligente, puedo elegir, leer, ir adentro y afuera, porque soy adentro y afuera, ¿sí? Y por otro lado, dirigir su propia vida. Lo que busca la educación es que el ser humano, decíamos, es un ser en tensión. Hay una palabra que nos olvidamos que está en García, que es tensión y tendencia. Una tensión entre libertad y responsabilidad. Y eso se aprende. El nene, ¿qué es lo primero que hace? ¿Por qué nosotros normalmente pensamos en levantar los enchufes? Porque ¿qué quiere el nene? Y va a ir ahí a poner el dedo en el enchufe y ¡pa! Entonces, nosotros somos, como ustedes decían, seres inacabados. Entonces, la educación lo que va a hacer es permitirte que vos tengas, en el uso de tus capacidades, aprendas a hacer uso de la libertad con la atención de la responsabilidad. Sí lo podés hacer, pero como hay valores, asumí las consecuencias de tus actos. No es que no lo podés hacer. No es un no porque no. Es un no con las consecuencias que tiene hacerlo. Lo podés hacer, pero si lo haces, puede pasar esto. Como puede pensar, y evolutivamente la educación, por eso hay psicología evolutiva, va a ir en ese proceso viendo cuándo problematiza de acuerdo a la capacidad evolutiva de cada etapa. Por eso el educador se abaja. Esto es un concepto teológico, se abaja. Dios se abajó a la condición humana. Se abaja. Cuando nosotros le hablamos a un niño, no tenemos que hablarle así. Porque generamos una ponencia de la jerarquía. Nos agachamos y le hablamos al nivel del niño. Y cuando él va creciendo, también va creciendo las indicaciones, pero que no son direcciones porque sí, son con argumentos. Ahí justo yo a eso. Quiero ejemplificar esto que dijo él. Si nosotros hoy educamos únicamente teniendo en cuenta la parte individual y biológica del estudiante, yo no tendría que estar enseñando, por ejemplo, técnica de estudio en un nivel superior. Porque biológicamente y con las etapas de desarrollo del individuo, se supone que el estudiante llega a primer año con las capacidades y las competencias propias de la edad y que me indica el nivel educativo en el que está. Y yo avanzo, porque es lo que me dice el diseño curricular. Y así también después nos va. En cambio, si yo tengo en cuenta las características personales de mis niños, enseño técnicas de estudio en el nivel superior porque me doy cuenta que mis niños no saben. Y lo mismo en el nivel secundario. ¿Por qué hay estudiantes o el 80% del estudiantado llega a nivel secundario sin saber comprender, sin saber leer y escribir? Entonces yo tengo que tener un enfoque que mire de manera integral a esa persona. Eso es lo que está queriendo decir Ilse, de tanto que está hablando el Génesis. Yo hago la bajada, yo hago la transposición didáctica. No tiene que ver con la edad, que es lo que plantea la profe, tiene que ver con la capacidad. Cada uno tiene capacidad diferente. ¿Se entiende esto?
Por eso en el texto plantea eso y por eso la importancia de persona, personalidad, personalizada. Y comprender toda la historia para poder llegar acá. Y por eso no pretendemos pasar de sujeto a persona y de una educación individual a una personalizada. Y hay algo que por ahí se le da mucho al marxismo, pero que tiene que ver con esto que dicen. Hablamos de la persona en concreto, del ser humano en concreto, en un aquí y ahora, en un contexto, en una situación. Por eso yo acá abajo había puesto contextual y situado. Es importante. Ustedes van a tener el dilema que tenemos todos. ¿Hacemos lo que dice la planificación y el programa o hacemos lo que necesita la persona que tenemos enfrente? Y esto que dice de contexto y situado es Acá pregunta ella si lo que él ¿quién? dijo va a depender de uno o de qué. ¿Vos qué crees? Para, tu pregunta es si vos seguís el diseño. ¿Vos qué crees? Si va a depender de uno mismo, o sea, de la planificación o del contexto donde estás enseñando, cultural. Que va a depender de la institución si está abierta a abrir la planificación bajo un currículum oculto para desarrollar las capacidades de los estudiantes que necesitan o no. ¿Vos qué crees, Agustina? No va a depender de uno solo, porque si va a depender de uno solo, hacemos lo que queremos. Ahí hay un desafío porque si la institución no le deja a uno ejercer como le parece en sus clases, está muy complicado. No solamente, a ver, es un desafío. Recuerden que siempre el ser humano no se puede evitar el conflicto. La vida es conflicto. Ali. Nosotros vamos a elegir si queremos hacer lo que tenemos que hacer como auxiliar docente o hacer lo que hacen nuestros compañeros. Yo, Elida Durán, lo que vos me preguntas, depende de la ética profesional de cada uno, de cómo uno es como persona de manera integral. Históricamente está el currículum oculto y el no oculto. Uno puede hacer, y díganme los que son docentes acá, en su cátedra lo que quiere sin entrar en conflicto, sin decir estoy rompiendo el diseño, sin. ¿Puede hacer una bajada de línea? Tranquilamente. Yo, atea, militante del aborto, me pude trabajar tranquilamente en el colegio de Norione como trabajé 4 años. ¿Me corrieron? No. Trabajé. Tiene que ver con la ética profesional de acá. Yo, Elia Durán, no lo estoy diciendo que sea así. Ella me pregunta y yo respondo. ¿Que tiene que ver el contexto? Sí, sin duda. ¿Que tiene que ver el diseño? Sí, sin duda. ¿Qué es lo que yo dije en la clase pasada? Sacaron, o por lo menos eso pretendían, sacar la ESI. La palabra verdad, por ejemplo, lo dije acá. Memoria, verdad y justicia. Hay escuelas que acataron sin ningún decreto. Sí lo hicieron. Porque quisieron, porque pudieron. Y hay otras como nosotros que pusimos verdad como única palabra en el telón, porque también marcamos una posición. Y porque también podemos. No tiene que ver tanto con el diseño, ¿no?
Tiene que ver con lo que uno quiere enseñar. Y acá tiene que ver también con el conocimiento de las leyes, que lo hablamos a veces en tercer año. Yo desconozco las leyes. Segundo año tiene ética y ontología ahora. Tercero creo que sabe. Iba a decir algo sobre esto, lo del contexto situado, que tiene que ver con esto que dije hoy anteriormente. Lo difícil que es situar la educación teniendo en cuenta a la persona. Pienso ahora en mis estudiantes de secundaria, que están en primero, algunos están en tercero, que no saben leer y escribir. Yo tengo que tener en cuenta mi contexto y mi situación. ¿Qué quiero decir con esto? Es re difícil para el docente trabajar en un contexto heterogéneo. ¿Cómo hago para que esos 2 o 3 no se sientan que son los burros del curso y avanzar con el resto? Y no tengo diagnóstico, no tengo CUT, no tengo. Por eso, vuelvo a decir esto, para mí depende de cómo uno y qué quiere enseñar. Porque si hay algo que hacemos las personas es romper con lo que está establecido. ¿Me van a decir que no pueden romper con lo establecido? Y esto que dice Karina de lo de la normativa no es menor, porque no los van a echar porque ustedes se vayan o tomen otro enfoque. Y lo mismo que acá. Le preguntan al profesor, ¿o con Osuna tienen todavía? Bueno, le preguntan. Todo ser humano, un individuo no es tal si no tiene un contexto. Todo ser humano está ubicado en un contexto. La educación situada no es solamente contextual. Esto que decía él. La educación personalizante y personalizadora es situar la realidad de este chico en esta situación, en este momento. Y ahí agregamos algo que es lo que estamos tratando con Guillermo. Cuando educamos sin reconocer los sentimientos y las emociones, ¿qué es lo que estamos haciendo? Despersonalizando la educación. Porque si la educación personalizada considera a la persona toda, no se puede desconocer que dentro del proceso, claro, el estado en el que está la persona, qué siente, qué le pasa. ¿No? Por ahí, fíjense, en la cultura decimos, ¿cómo estás? Bien, o querés que te cuente. Pero en realidad, normalmente, la educación evalúa el cómo está en el sentido cognitivo. Pero la educación personalizante y personalizadora tiene en cuenta todo lo que le pasa a la persona del niño. Nosotros decimos, en esta zona, ¿qué es lo más común?
el problema de la desnutrición. Y la desnutrición tiene consecuencias en el proceso de aprendizaje. Y lo sabemos porque lo vemos constantemente en la zona nordeste, sobre todo, es muy común el tema de la desnutrición. Y no estamos hablando de una patología, estamos hablando de una la persona que no tiene los nutrientes básicos no puede incorporar los otros nutrientes intelectuales. Sí, digo algo. Espera que me olvidé. Volviendo a lo que preguntó Agustina, ¿qué es mucho más fácil? ¿Tener el otro enfoque? No tengan duda de eso. Uno viene a su clase, lo que dice el diseño, se va. No tengan duda de eso. Mis niñitos de práctica, lo que yo pretendo, lo que pretendemos que vayan con, por lo menos, crearles la duda de que cómo es pararse en el otro enfoque. Ya después de usted dependerá lo que hagan como docente o no. En realidad va a depender lo que usted haga como persona, no como docente. Eso, como persona, en definitiva. Todo lo otro es más fácil, sí. Inclusive para nosotros, porque preparar esto, coordinar con Ilse. Y todo lo que eso implica, digamos, es más fácil formar un auxiliar que vaya y tome asistencia que un auxiliar personalizante, con una educación personalizadora. Ay, re bien me salió eso. Bueno, ahora nos quiero escuchar. Una pregunta acerca de esto, que te escuché recién, profe, y otra que había quedado de la clase anterior. Te escuché recién personalizada, personalizante, ¿lo utilizás como un sinónimo? Recién lo dijiste. Personalizante, personalizadora, es en el sentido de que todo aprendizaje y educación es un encuentro entre dos personas. Por eso esto que decía Eli es importante. Porque por ahí, en una inmediatez, nosotros estamos configurando a la persona del aprendiente, del estudiante, del supuesto alumno. Pero la idea es que la educación personalizante y personalizadora tiene presente a ambas personas. La persona del aprendiente y la persona del enseñante. En proceso. Es un encuentro que normalmente habilita a que son dos personas que están en proceso. El encuentro entre dos procesos humanos. El proceso del educador y el proceso del educando. Y es situado porque hay que ver en ese momento, en ese aquí y ahora, cómo están cada uno. Yo puedo tener hoy un dolor de cabeza como educador y entonces yo puedo ser auténtico, no solamente autónomo, auténtico. Auténtico, y les digo, hoy me duele la cabeza, pero a pesar de esto, ¿qué les parece si me ayudan a hacer el esfuerzo conjunto de aprender más allá de mi dolor de cabeza? O sea, ¿qué es lo que estoy teniendo presente? Este unitax múltiple del educador que le duele la cabeza, pero tiene la capacidad, la intención y la voluntad y su responsabilidad, pero también su libertad de no decirlo. Y hace un buen uso de eso compartiendo con ustedes su situación para que cuando haga un gesto no crea que es por la pregunta que hizo la compañera, sino porque en realidad tuvo un puntazo porque le duele la cabeza. Y lo mismo del otro lado. Yo veo que mi aprendiente está y yo no lo puedo dejar pasar. ¿Cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Querés salir? Profe, Para ir al encuentro con los estudiantes. ¿Por qué aprendiente y no estudiante? Es un antecedente también que tomamos
y bueno, ya ustedes algunos ya se encontraron con Freire, ¿sí? Esta idea de... Hay dos acepciones de la palabra alumno. Vieron que siempre, ustedes hoy dijeron de educación también que había dos acepciones. Una de ellas es sin luz, ¿sí? Por eso nos parece, a Freire en realidad le parece más interesante en la dinámica de algo a conquistar, a conseguir, es como en esta relación de aprendiente y enseñante como dos personas que se ponen a la búsqueda de un objetivo mancomunado, de lograr un conocimiento que todavía no está, pero como una acción conjunta, compartida, colaborativa, comprometida por ambas partes en el uso de su libertad y su responsabilidad. No es alguien que habla y el otro que repite, sino alguien que inquieta, que moviliza, que problematiza, que contagia pasión para que apasionadamente busquen el sentido de eso que todavía no está. La pregunta puede ser por la libertad, puede ser si es lo mismo ética o axiología. La pregunta es el movilizador de la producción conjunta de un sentido. El conocimiento entonces de este lugar no va a ser algo que está antes, sino una producción de encuentro entre el aprendiente y el enseñante. Un sentido posterior al encuentro, no anterior al encuentro. ¿Qué otra cosa querías preguntar vos, Sola? Había quedado la diferencia, en realidad la diferencia, ¿por qué ahora aprendiente? Acá vale la aclaración con esta que pregunta Sole y que tiene relación con lo que dijo hoy María José. El diseño y el plan de estudio de la Tecnicatura de auxiliar docente es del 2006, casi que 20 años va a tener. Nosotros el año pasado nos reunimos con la gente de la DES, de la Dirección de Educación Superior, para plantear el cambio de diseño. Hicimos todos los cambios, además quedó ahí, cambió el gobierno, bueno, como que quedó ahí en stand-by. No, lo hicimos con este gobierno actual, con la Sovich y con Monzón, lo hicimos ahora. El año pasado, pero todavía no está como... Sí tuvimos algunas aprobaciones en relación al diseño. ¿Y por qué en relación a lo que dice María José? Porque esto no está dentro del diseño. Pero sí es lo que el contexto a mí me indica que yo le tengo que enseñar a mis estudiantes en relación o en función a el auxiliar que yo pretendo que salga de acá. No, nosotros como institución, porque está bien que yo pueda hacer lo que quiera en mi cátedra, pero tampoco hago lo que quiero acá, digamos. Tengo superiores, digamos. Y de ahí es que viene el cambio de aprendiente de acá, de este contexto. Teniendo en cuenta todos los autores que nosotros vamos a trabajar, y hay algunos que ya trabajamos con los chiquitos que están en tercero. Pero ese cambio lo propusimos nosotros teniendo en cuenta esto, por ejemplo. Y este cambio de sujeto a persona. Y que tiene que ver también con los obsoletos de los materiales que están dentro del diseño. Dentro del diseño hay materiales que... Esto que dijo hoy Laura, nos tienen que enseñar lengua de señas. No está dentro del diseño. Pobre mi vida si le toca un estudiante como el compañero acá al lado. No es sordo, pero es no vidente. Fuerza, porque no nos enseñan. En ningún profesorado. Hay algunos que hacen los planes viejos, los viejitos, los que nos recibimos hace mucho. Pero tampoco nos enseñan, digamos. Tiene que ver con eso solo, con el cambio de enfoque que nosotros... No es que lo vas a encontrar en algún material, eso quiero decir. Algo interesante en relación al obsoleto. Obsoleto no es igual a viejo, ¿no? Hay cosas antiguas que se hacen más actuales y presentes más que nunca, porque fíjense que estamos hablando de García Oz
en 1970. ¿Sí? Claro, por eso no es lo mismo obsoleto, como tampoco es lo mismo tradición que conservadurismo, ¿no? Entonces son cosas diferentes. Y a veces es importante qué decimos cuando hablamos. Por eso es que rompemos la guinda con el tema de la etimología, con el sentido. Y el escudriñar esto, el traslucir esto, es para ver si a ustedes les puede provocar una iniciativa exacta. Que ese es el gran desafío que tiene un buen docente. Contagiar la curiosidad para la investigación. Sin curiosidad no se investiga. Y sin docentes curiosos tenemos docentes repetidores. Y esto que plantea Ilse no es menor. Lo que estamos en educación, y ustedes que están ingresando a educación, dentro de la formación de educadores, una de las cosas que está prevaleciendo y pide que vuelva a surgir es la parte de investigación. Los enfoques de investigación dentro de las capacitaciones. Porque un docente que no investiga ante determinadas problemáticas o no investiga ante determinadas realidades, queda en el tiempo. ¿Está? Esto que planteaba Elida recién con relación al diseño curricular del 2006, hoy aparece la figura de las clases virtuales, cuanto antes no existía, está bien, surgió ante una situación contextualizada y vino y se quedó y se instaló. Aparece el uso de la inteligencia artificial, entonces hay cosas que, para que ustedes vayan sabiendo, dentro del ministerio, como decía Elia, nosotros no lo manejamos solos. Nosotros pertenecemos a la DES, que es la Dirección de Educación Superior, y pedimos ciertas autorizaciones, las modificaciones de esto, hasta que llegue el cambio del diseño, que pasa tiempo. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? Sí, un ratito. Ahí en el material que les pasé yo en el grupo abajo está la relación entre esto y algunos de los términos que trabajó Guille en la clase pasada. Lo pusimos para que después lean el material que vamos a subir de emociones y sentimientos, para que lo vayan leyendo. Salgan un ratito al recreo, renueven su mate y seguimos juntas para verlo de narrativa.